Amigos, continuamos como siempre en vivo y en directo, por lo menos hasta hoy jueves. Estamos en vivo y en directo a través de Andares, este programa que da para hablar. ¡Pay! ¿Cómo levanta Polvareda? Y como todos los jueves, Juan Raúl Ferreira, Sierra, anda por aquí. ¿Cómo andás, Juan Raúl? Buenas tardes, un gran gusto como todos los jueves. Yo Bueno, quisiera arrancar porque siempre tiramos palias en el programa, como nos toca jugar un papel que es importante que en la democracia se juegue, que es de una oposición responsable y todo. Muchas veces arrancamos tirando palias. ¿Sabés que ayer estuve en el mercado agrícola, en la Peña de ahí en Legítima Montevideo. Defensa? Sí, estaba repleto de gente. Políticos, bueno, fueron entrevistados en público, Yamandú Orsi, Marito Vergara, pero después había una cantidad de figuras de enorme prestigio. Estaba Pepe Mujica entre el público, estaba Lucía Topolaki, estaba Lilian Quechichán, una cantidad de figuras de mucho prestigio. Y la parte artística fue una joyita, porque estaba Eduardo Larbanua, de quien soy, además de gran admirador, un amigo entrañable, de las cosas lindas que me ha dado la vida, una amistad entrañable con Eduardo y con Mario Carrero. Estaba el alemán, que yo soy un admirador de esa generación, el alemán, el zurdo Besio, todo, el Emiliano, bueno. Y yo te diría que no exagero si no te digo que por lo menos 35 a 40 personas de las que se acercaron a saludar me Mirá que bien. dijeron que me siguen a través de Andares, lo que me dio una alegría muy grande. ¿Y te sirve para llevarle al cirujano que te operó, decir, vio que yo tenía razón? Bueno, y el comentario que yo quería hacer esta semana tiene que ver también con la necesidad de que existan estos medios de información de alternativa, porque los medios de difusión a veces están al servicio de, o a veces son sometidos a un destrato tremendo. Esta semana el Frente Amplio tiró al debate nacional el tema de Salto Grande, la represa de Salto Grande. Y acá hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el Uruguay. ¿Cómo saltó todo? Y saltó todo por esas cosas que pasan con las rendiciones de cuenta. Vienen artículos escondidos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, modifícase el inciso C de la ley 424 en el alcance del artículo 47. Y es imposible que los legisladores puedan tener una información fehaciente de todo este tipo de articulado anónimo que llega. Entonces saltó un artículo que empezaron a rastrear y ¿qué era? Un aumento de las retribuciones a los directores de Salto Grande. Es decir, una rendición de cuentas de un gobierno que dice que hay que dejar que los mayas de oro triunfen y por lo tanto retirar al gobierno de la economía. Y eso ha significado recortes salariales, eso ha significado recortes de programas, eso ha significado recortes presupuestales como no se conocen nunca en estos 40 años de democracia, casi 40 años de democracia, eh, en una rendición de cuentas. Y sin embargo, en esa misma rendición de cuentas, donde se recorta, donde no se llenan las expectativas de la Fiscalía, de la Justicia, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de los docentes, se les sube el sueldo a los directores de Salto Grande. Bueno, este es un segundo ángulo que habría que ver. ¿Por qué? ¿Por qué siempre más para los mismos que son pocos y menos para los otros que son más? Pero a mí también me despierta un poco un bichito que me toca muy directamente, que es todo el tema de Salto Grande. ¿Cuánta gente sabe qué es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es la que administra la represa binacional,
fue creada por el tratado que Uruguay suscribió con Argentina creándola. La primera cosa curiosa es que mes antes, mes después, se firmaron los tratados del Río Uruguay, los del Río de la Plata, y se creaban para su administración comisiones binacionales y honorarias. Y Salto Grande, no solamente los directores son retribuidos, sino que el estatus jurídico, ¿por qué no es una comisión binacional? Es tiempo de preguntarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe sobre esto. Es un organismo internacional, es decir, jurídicamente es como las Naciones Unidas. Ahora, solo entre dos países y solo para administrar una represa. Es raro, ¿no? Al mismo tiempo, honorarios los de la Comisión Administradora del Río Uruguay, honorarios los de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Ambos, comisión binacional. Salto Grande, organismo internacional con retribuciones pagas. Pero esto tiene derivaciones que van mucho más allá de lo que la gente puede llegar a imaginarse. Por un lado, al ser un organismo internacional, tiene una comisión de arbitraje que en los hechos sustituye a la facultad de la justicia. Porque la justicia ordinaria de un país no puede juzgar los actos ni administrativos ni jurídicos que ocurran en el ámbito de un organismo internacional. Entonces las leyes uruguayas y las leyes argentinas no rigen en Salto Grande, rigen sus normas internas. Y cuando hay una controversia, el tribunal jurisdiccional. Más raro todavía. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Bueno, quiere decir en la práctica que, por ejemplo, no se aporta al BPS, los funcionarios cuando se retiran no se pueden jubilar, no pueden hacer juicios laborales, no son las decisiones de Salto Grande sometidas ni a la auditoría del Tribunal de Cuentas ni a el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para fallar y laudar en forma independiente la justicia sobre actos que pueden no ser legales. Los funcionarios se las han arreglado en la parte del retiro creando un fondo propio donde todos los funcionarios activos aportan y de ahí, de ese fondo, de esa caja común como las cajas diocesanas de la iglesia, cobran su fondo de retiro. Pero si un funcionario considera que ha sido despedido y que el despido que le pagan o la compensación no es la que marca la ley, no tiene a dónde irse a quejar. Pero ahí no terminan las irregularidades y las barbaridades de Salto Grande. Salto Grande además tiene 3 sedes. Yo fui vicepresidente de Salto Grande y por alguna de estas cosas que luego te voy a contar en detalle, renuncié. Renuncié y me fui para mi casa. Salto Grande tiene 3 sedes. Yo, por ejemplo, tenía mi oficina en Salto, preciosa, enorme, con vista al lago de Salto Grande, mi oficina en Buenos Aires y mi oficina en Montevideo. Pero no solamente la tenía el presidente de cada delegación, la tenía el vicepresidente y los 3 vocales. O sea, 10 oficinas que salen de lo que paga la gente en los impuestos. La gente lo paga, pero después no puede meter mano ni averiguar. Los Cerrillos del Partido Nacional, que no podía repetir, quedó sin trabajo, de la ciudad de Los Cerrillos, donde yo hice el liceo, está en la Comisión Técnica Mixta de Salto, pero en Montevideo. Bueno, porque tiene 3 sedes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay que pensarlo seriamente, ¿no? 3 oficinas para administrar una represa. 3 instituciones paralelas. Mi secretaria, cuando yo era vicepresidente y luego me tocó ejercer la presidencia porque el presidente se enfermó, era José Luis Valle, y yo pensaba, ¿por qué tenemos 3 organizaciones paralelas? Bueno, la explicación es muy sencilla. Primero, porque se puede acomodar más gente. Pero en segundo lugar,
porque esto hace que cada uno de los 10 directores, 5 por Uruguay, 5 por Argentina, 10 directores para administrar una represa, fija domicilio en una de las 3 sedes. Ha llegado a ocurrir que algunos residentes de Salto fijaban residencia en Buenos Aires, por ejemplo. En cualquiera de las 3 sedes tú puedes fijar domicilio. Entonces, cuando estás trabajando en la oficina de tu domicilio constituido ante las autoridades de Salto Grande, bueno, cobras tu sueldo, pero el sueldo es una cosa chiquitita así, al lado de las cosas que cobran los directores por la izquierda. Por la izquierda, no por la gente de izquierda, a contramano, quise decir. Queda más lindo. Es decir, cuando un director que fija domicilio en una de las sedes está en cualquiera de las otras, pongamos, fija domicilio en Buenos Aires, cuando está en Montevideo o en Salto, cobra como que estuviera de misión oficial en el exterior, pero está en Salto, en la represa misma, cobrando viático como si estuviera en Madrid o en Turquía. Parece de loco, pero funciona así. Y todo esto no sería nada de no ser que tampoco rigen, bueno, tú citabas un ejemplo, normas para el ingreso, concurso obligatorio, contralor del Estado en las designaciones, y tampoco rigen para las compras. Y las compras de Salto Grande no son poca cosa. Un día se te rompe una turbina, tenés que comprar una turbina entera, estás hablando de millones de dólares. Bueno, no hay por qué hacer licitación, no hay por qué hacer llamado de precios, no. Cada delegación fija su criterio de acuerdo a su manera de ver las cosas. Yo les cuento a las oyentes y a los oyentes como testimonio, ¿por qué yo me fui a Salto Grande? Yo me fui a Salto Grande porque, siendo vicepresidente, se vencía la póliza de seguros de Salto Grande, por allá por el año 2000 más o menos. Y al vencerse la póliza, bueno, yo pensé que iban a llamar a concurso o que se le iban a dar la parte uruguaya directamente al Banco de Seguros para que llamara a concurso a los reaseguradores. Esa es la norma que da más garantías a todo el mundo, además de que el Banco de Seguros es propiedad del Estado uruguayo. No, el Banco de Seguros ni siquiera podía cotizar. Se eligió un broker a dedo, que ni siquiera era uruguayo, era argentino, porque era tan experto, entre comillas, en materia energética, que podía contratar el seguro que quisiera, que Salto Grande le iba a decir que sí. Ni siquiera tenía por qué presentar distintas empresas con distintas... es decir, el intermediario venía y decía, es tanto, ahí está mi comisión y la póliza. Yo le recordé al entonces presidente que hay una norma en Uruguay que dice que cuando se produce un llamado de este tipo, ahí ni siquiera era llamado, era dedazo, el Banco de Seguros tenía derecho a igualar la apuesta y por el mismo precio emitir la póliza. Y me contestó, pero es que aquí no rigen las normas del Uruguay, porque somos un organismo internacional. Y resulta que se designó entonces a dedo un broker que trajo una póliza que se compró automáticamente, sin comparar precios de ningún tipo, y la razón por la que se hacía todo esto era que era tan experto en materia energética que no hacía falta llamar a concurso. Bueno, yo pedí para dejar constancia por escrito de mi discrepancia y tampoco se me permitió, entonces en vez de la constancia por escrito llegó mi renuncia. A los 2 días de renunciar me enteré de una cosa que es muy elocuente. Ese mismo broker que la delegación uruguaya de Salto Grande contrataba sin concurso, sin llamado de precios, porque era tan experto en materia energética que merecía toda la confianza de la administración, había sido excluido en ANCAP para una licitación pública de brokers para presentar pólizas de seguro por su falta
de experiencia en materia energética. Yo tiro toda esta información porque la vida me dio la oportunidad de conocer Salto Grande de adentro y estoy a disposición de las comisiones investigadoras y de todo lo que se determine y haga como consecuencia de la interpelación que se va a plantear, porque creo que este es el tipo de cosas que no solamente despilfarran los fondos públicos y en forma injusta y dirigida, sino que desprestigian además al sistema político. Que no le hace bien, además, entre otras cosas, dice ser, toco de afuera, tú conociste por dentro, uno de los mayores clubes políticos después de otros lugares importantes de reclutar gente, es ahí. Sin ir más lejos, ahora hay una denuncia, creo que fue Cari Careta o M24, uno de esos órganos lo dijo, que ingresaron como 14 o 15 diles del Partido Nacional, concretamente en la lista del lacayismo. Ahora, nos vemos. Sí. A raíz de eso es que se ha planteado en el seno de la bancada del Frente Amplio la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores. Un abrazo grande. Nos Un hablamos, abrazo pues. muy grande. Estamos en contacto en estos días.